Revelado, el increíble confesión de mi esposa, una traición que transformó nuestra vida juntos. Manuel entró a casa con las manos sudorosas y el peso de la jornada aplastando sus hombros. Tras un día agotador en el campo, donde las cosechas no daban los frutos esperados, esperaba encontrar el consuelo en el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, lo que vio le heló la sangre. Laura, su esposa, estaba sentada en la mesa con los ojos vidriosos, un gesto de desesperación pintado en su rostro. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al cruzar miradas, se dio cuenta de que la calidez del hogar había sido reemplazada por una sombra ominosa. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz temblando. Laura tragó saliva antes de soltar la bomba. Había perdido su empleo. Esas palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. La realidad financiera había sido ya una lucha constante, y ahora los cimientos de su familia parecían tambalearse bajo el peso de esa nueva verdad. Manuel sintió cómo la impotencia crecía en su pecho. Intentó aferrarse a la calma, pero la ansiedad se apoderó de él y su mente aceleró, proyectando escenarios catastróficos. Los días siguieron sin piedad. La incertidumbre se posó en el aire, haciendo que cada rincón de su hogar se sintiera denso, casi opresivo. Manuel observaba a Laura día tras día, cada vez más distante, sumida en una suerte de silencio que lo desgastaba por dentro. Sin embargo, lo que más le dolía era saber que había estado en contacto con su antiguo jefe, un hombre cuya ambición desmedida Manuel no podía soportar. La idea de Laura acercándose a ese hombre, con sus sonrisas manipuladoras, lo devoraba por dentro. ¿Acaso se atrevería a traicionarlo, a buscar ayuda en él?, se preguntaba, inquieto, mientras la noche caía. Su orgullo, su masculinidad luchaban contra el amor que aún sentía por ella. En su mente, la rabia y la tristeza se entrelazaban, creando un torbellino emocional que apenas podía manejar. Cada mirada de Laura, cada palabra ausente, lo llevó al borde de un abismo de inseguridad. A medida que el tiempo pasaba, Manuel se sumía más y más en ese mar de dudas. ¿Qué había hecho mal?, se cuestionaba, mientras se recorría la casa en busca de respuestas que parecían no llegar. En su mente, la imagen de una vida construida sobre el amor y el sacrificio se desmoronaba, llevándose consigo sus esperanzas más firmes. Pero algo en Laura comenzó a cambiar. Manuel la observaba mientras se unía a un grupo de mujeres del barrio. Dentro de ella, un nuevo brillo, una fuerza que antes no había visto, comenzaba a tomar forma. La escuchaba hablar con pasión sobre empoderar a otras mujeres. En el fondo, algo se retorcía en el corazón de Manuel. La admiración chocaba con el temor de que se alejara de él. Una noche estrellada, mientras el aire fresquito acariciaba sus rostros, Laura se sintió lista para abordar lo que ambos llevaban cargando. Ella respiró hondo y le confesó que su trabajo no era solo una distracción. Era su forma de reparar el daño, de pelear por la familia que estaban construyendo juntos. Manuel, paralizado, sintió como el mundo se sacudía a su alrededor. ¿Podría su amor resistir el peso de esa traición inminente? La angustia le aprisionó el pecho, y a medida que sus miradas se encontraban, cada latido se volvía más pesado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos.
Manuel, sintiéndose abrumado, tenía sobre sus hombros una decisión que podría cambiarlo todo. Con cada latido, la pregunta latía en su mente: ¿podía el amor reconstruir los fragmentos rotos de su vida o estaban irremediablemente dañados? Laura lo miraba, su voz susurrante, llenando el aire con promesas no dichas. La historia se encontraba en un punto crítico, un precipicio donde el amor y la desconfianza luchaban ferozmente por un lugar en su hogar. Manuel pasó la siguiente semana en un estado de constante tensión. Cada mañana se enfrentaba a la misma serie de preguntas inquietantes. ¿Qué debía hacer con la información sobre Laura y su antiguo jefe? El rencor y la desconfianza brotaron en él como malas hierbas en un jardín descuidado. A pesar de la creciente admiración que sentía por el cambio en Laura, el miedo a perderla lo empujaba a un rincón oscuro de su ser, donde la inseguridad sustituía la esperanza. El ambiente en casa se tornó complicado. Manuel intentó mantener una fachada de normalidad, pero se sentía como un extraño en su propia vida. Cada risa, cada conversación ligera entre Laura y sus nuevos amigos lo llenaba de un incremento en la ansiedad. Si había algo que faltaba, era la comunicación abierta. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Manuel se encontró desbordado por la molestia acumulada. Las palabras salieron de su boca sin previo aviso. ¿No sabes lo que me preocupa? No solo es tu trabajo, es todo lo que está pasando. ¿Por qué te acercas a él? La pregunta surgió como un grito desgarrador, un intento desesperado de recuperar el control de una situación que parecía escaparse. Laura lo miró sorprendida. Manuel, no se trata de él, se trata de mí, de nosotros. Estoy tratando de encontrar mi camino, de ser parte de esta familia de nuevo. Su voz vibraba con una mezcla de frustración y determinación. La lucha por su identidad le había ayudado a redescubrirse, y sin embargo, Manuel no podía permitirse abrazar esa confianza renovada. En medio de esa tormenta emocional, Manuel se dio cuenta de que su percepción de Laura ya no era solo la de su esposa, sino la de una mujer en proceso de crecer, de luchar contra sus propios demonios. Comenzó a cuestionarse: ¿qué pasaría si, en lugar de sentirse amenazado, decidía apoyarla? Este giro en su pensar le resultaba desconcertante. El amor que antes sentía por ella se transformaba en una admiración grudgingly que le presionaba a cambiar su enfoque. Mientras tanto, Laura participaba cada vez más en actividades grupales, fortaleciendo su red de apoyo. Las historias y experiencias compartidas la recargaban de energía y autoconfianza, lo cual Manuel observaba con una mezcla de orgullo y celos. Cada reunión se convertía en un recordatorio sobre lo lejos que había llegado y la distancia que se abría entre ellos. Una mañana, el valor floreció en él. Manuel decidió involucrarse también. Sin saber cómo o a dónde iría, se dirigió al grupo al que Laura asistía. Con un nudo en el estómago, esperó en la entrada a que la actividad comenzara. Era consciente de que su lucha personal no solo iba a ser hacia el exterior, sino también hacia su interior. Su ambición de desarrollar su propia identidad emergía lentamente. Mientras tomaba asiento en la mesa, rodeado de caras desconocidas, la tensión se desvaneció un poco. Los relatos de las otras mujeres resonaron en él. Hablaban de lucha, de superación, de conexiones perdidas y recuperadas. Manuel sintió que algo dentro de él empezaba a romperse. La voz de Laura brillaba entre las demás, su risa llena de vida, y por primera vez en mucho tiempo sintió un impulso profundo de querer ser parte de esa metamorfosis. Con cada historia que escuchaba, la urgencia de sanar su propio corazón tomaba forma. No obstante, el dilema continuaba. ¿Podría permitir que su amor por Laura floreciera sin ser arrastrado por la sombra de la traición? ¿Era posible reconectar mientras una parte de él aún permanecía herida? Como un cohete surcando el cielo nocturno, Manuel se dio cuenta de que el viaje hacia su propio crecimiento había comenzado.
Pero el camino estaba lleno de incertidumbres. Lo que más le preocupaba era el próximo paso. ¿Sería capaz de dejar atrás sus miedos y unirse a Laura en este nuevo capítulo de sus vidas? ¿O el dolor seguiría consumiendo su esperanza? Manuel respiró profunda y lenta, preparándose para lo que vendría. Todo dependía de su decisión. La revelación estaba a un paso, y cada latido lo acercaba más al momento de la verdad. La siguiente semana transcurrió como una pesada nube sobre Manuel. Su corazón sabía que debía actuar, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. En cada momento de rutina, desde el desayuno hasta la hora de dormir, el espectro de la traición lo acechaba, recordándole su propia fragilidad. El grupo de Laura había sido una revelación para él, pero sus sentimientos se enredaban entre la admiración y la inseguridad. Mientras ella continuaba creciendo, reconstruyendo su vida, Manuel se sentía cada vez más pequeño, como una sombra que seguía a su musa sin poder desprenderse. En cada reunión, cada sonrisa compartida con nuevas amigas, el resplandor de Laura parecía opacar su propia existencia. Decidió que debía integrar esa energía en su vida. Pero la lucha interna era feroz. Su mente comenzó a vagar por el potencial que había descuidado. Recordó las viejas pasiones, los sueños que había dejado desvanecerse. Tal vez, pensó, alguien podría iniciar una reconexión no solo con Laura, sino también consigo mismo. Manuel contactó a un viejo amigo de la universidad, Javier, quien había iniciado su propio camino en el mundo del emprendimiento. Los dos acordaron reunirse en una pequeña cafetería, un espacio donde el aroma del café recién hecho y el murmullo de voces ajenas comenzaban a desdibujar su ansiedad. La charla fluyó con naturalidad y Manuel se sintió sorprendentemente ligero al compartir sus inquietudes. Javier, un entusiasta del desarrollo personal, compartió estrategias que habían inflado su confianza y ambición. Discutieron sobre cursos en línea, grupos de networking y la importancia de rodearse de personas que deseen el crecimiento personal. Era un mundo que Manuel había dejado de lado, un concepto que había renunciado tácitamente al asumir la responsabilidad precisa de su vida cotidiana. Mientras escuchaba a Javier, una chispa comenzó a encenderse en su interior. Las herramientas necesarias para transformarse estaban ahí, disponibles. La idea de volver a formar parte de una comunidad, de buscar su propio camino, brillaba con claridad. Sin embargo, una parte de él seguía dudando. ¿Sería capaz de equilibrar su crecimiento personal mientras ofrecía apoyo a Laura en su proceso? Con el ánimo renovado, Manuel se inscribió en un curso sobre habilidades interpersonales. Las clases inicialmente lo intimidaron, la inseguridad lo acechaba, como el eco de sus pensamientos sombríos. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzó a descubrir que allí existía una versión de sí mismo que había permanecido oculta. Un comunicador, un líder, una persona capaz de compartir sus anhelos y luchas sin miedo al juicio. Con cada retroalimentación que recibía, su autoconfianza crecía. Conoció a otros participantes que enfrentaban sus propias batallas y, al contar sus historias, Manuel sintió que las murallas que había construido comenzaron a desmoronarse. La pareja de Laura, su red de apoyo, no podía ser el único requisito para su sanación. Él debía encontrar su propio refugio. Sin embargo, a medida que cambiaba y evolucionaba, la sombra de Laura y su conexión sentimental seguía presente. Aún no había confrontado la verdad sobre sus celos y temores. Mientras conectaba con su nuevo yo, la amenaza de perder a Laura cada vez que su luz brillaba más intensamente le generaba un dilema interno que no podía ignorar por mucho más tiempo. Un día, después de salir de la clase, su teléfono vibró con un mensaje de Laura. ¿Podemos hablar esta noche? Hay algo importante que necesito contarte. Su corazón se encogió al instante, como si una tormenta se avecinara. Manuel sintió que las palabras honestas estaban a punto de revelarse y que su transformación personal podría ser puesta a prueba nuevamente. Estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, pero la incertidumbre en su estómago era innegable.
Con el tiempo en su contra, se preguntó si su deseo de crecer por sí mismo sería suficiente para afrontar la verdad que posiblemente cambiaría sus vidas. El espejo en el que se miraba ahora reflejaba a un hombre en ruta hacia su salvación personal. Pero, ¿sería eso suficiente para mantener la conexión con Laura intacta? La noche se acercaba y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo o la realidad de un final desgarrador. Manuel se sentó en la cocina. La luz amarilla del foco le otorgaba una atmósfera inquietante. El tic-tac del reloj pareció resonar con especial intensidad, marcando el minutero de su ansiedad. Su mente giraba como un torbellino, anticipando la conversación que tendría con Laura. La conexión que habían compartido durante años pesaba sobre él, una mezcla de temor y esperanza. Para enfrentar lo que se avecinaba, Manuel respiró profundo y recordó la charla con Javier. Aquellas palabras sobre el crecimiento personal, sobre transformar la adversidad en oportunidades, resonaban en su cabeza. Ahora no podía ser solo un espectador en su vida, debía tomar las riendas y enfrentar la verdad. La pregunta constante era, ¿podía hacerlo sin perder lo que tenían? Cuando llegó Laura, su sonrisa habitual pareció contener un mundo de significados. La calidez de su presencia llenó el espacio, pero Manuel se sintió vulnerable, como un gladiador que se preparaba para el combate. Sin embargo, había aprendido a apreciar esos momentos de incomodidad, esos instantes que podrían servirle para crecer. «Hola, Manuel», dijo Laura suavemente, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Estás bien?» Él asintió, aunque su mente estaba en un mar de dudas. La sinceridad de su respuesta se sentía más valiente que un simple sí. No sería el mismo de siempre, estaba listo para enfrentar lo que fuera, incluso la traición. «Quiero saber qué es lo que necesitas decirme», le dijo directamente, sintiendo que la conversación no podría alargarse más sin que sus sentimientos se convirtieran en un caos. Laura lo miró a los ojos y él percibió un destello de vulnerabilidad en su mirada. «No estoy segura por dónde empezar», confesó, «pero creo que lo más importante es que lo que tengo que decir es sobre nosotros». El corazón de Manuel se hundió. Había un eco de desconfianza en la voz de Laura que le indicaba que el contenido de esa conversación era más profundo de lo que había anticipado. Se sintió desconectado de sus propias emociones, como si flotara en el aire, ajeno a la gravedad de la situación. Las herramientas de autoconocimiento que había empezado a cultivar le parecieron insuficientes ante la inminente tormenta. Mientras Laura hablaba, Manuel trató de escuchar sin prejuicios, canalizando lo aprendido en sus clases. Las palabras de ella parecían caer en la habitación como hojas secas, creando una atmósfera opresiva. Había decisiones difíciles que habían llevado a esa conversación, actos que nadie quería reconocer por completo. Sin querer, comenzó a juzgarse por su falta de asertividad anterior. ¿Podría haber hecho algo diferente? Poco a poco, lo que empezó como un torrente de emociones reprimidas se tornó en una revelación. Quizás, pensó Manuel, la transformación personal no solo significaba encontrar su voz, sino también dar espacio a los errores y vulnerabilidades de quienes ama. Quería ayudar a Laura a salir de la confusión que parecía haber envuelto su vida. Pero, ¿estaría él preparado para lo que pudiera surgir de esa confesión? «Manuel», continuó Laura, «no quiero que tomes esto de manera superficial. He estado luchando con mis sentimientos. Siento que algo se ha roto entre nosotros y no sé cómo repararlo». Las palabras resonaron profundamente en él. Era un llamado a la acción, una oportunidad para desnudar su alma y desafiar sus propios miedos. ¿Estaba dispuesto a ser fuerte, a enfrentar no solo las dudas de Laura, sino también sus propias inseguridades? «Podemos trabajar en esto», le dijo, afianzando su postura. «Me gustaría entender lo que sientes, lo que ha hecho que esto se rompa. Podemos superarlo, pero necesitaré honestidad de tu parte y la mía».
El valor que estaba surgiendo en él se sentía extraño y revitalizante al mismo tiempo, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La respuesta de Laura y su disposición a abrirse definiría no solo su futuro juntos, sino su capacidad de enfrentar cualquier verdad que la vida les lanzara. A medida que Laura comenzaba a hablar de sus inseguridades, Manuel sintió que lo que más temía estaba sucediendo, se estaba acercando a la verdad. Lo que antes había parecido una traición podía convertirse en un puente hacia un nuevo comienzo. Sin embargo, en su interior, una pregunta persistente se reafirmaba. ¿Sería capaz de aceptarla tal como era, con todas sus imperfecciones y dudas? La verdad de su conexión estaba a un paso de ser revelada, y Manuel no estaba seguro si podría tolerar su peso. Pero, en ese momento, ya no había vuelta atrás. Lo que ocurriría a continuación definiría hacia dónde se dirigirían, tanto individualmente como pareja. Estaba claro que a partir de esa noche, el camino hacia el crecimiento y la confianza requeriría de ambos, un desafío que no podía resistir. La partida había comenzado, y el destino era incierto. Manuel se sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Las palabras de Laura eran un torrente que amenazaba con arrastrarlo a una corriente de emociones incontrolables. Sin embargo, en medio de esa angustia, también comenzó a reconocer una chispa de claridad. La conversación que estaba teniendo podría ser la oportunidad que había estado esperando para redefinir su relación y su propio ser. Mientras Laura hablaba de sus miedos, Manuel se encontró revisando momentos del pasado. Recordó la vez en que había evitado confrontar un desacuerdo, temeroso de alterarla. Sin embargo, ahora comprendía que ese silencio había creado un vacío, un terreno fértil para inseguridades y malentendidos. Pensar en esto lo hizo sentir como un arquitecto de su propio destino, capaz de reconstruir no solo la confianza de Laura en él, sino también la suya propia. «Dime más», dijo Manuel, dejando que su voz temblara, pero sosteniendo su mirada con firmeza. «Sé que esto no es fácil, pero quiero escuchar. Quiero que cada lágrima que derramemos sirva para construir, no para destruir». Al pronunciar esas palabras, vio cómo los propios muros de su corazón comenzaban a desmoronarse. Se dio cuenta de que al abrirse no solo le estaba dando a Laura la oportunidad de ser vulnerable, sino que también estaba haciendo lo mismo por sí mismo. Laura tomó aire, y Manuel se sintió atrapado en la intensidad de la sinceridad que emanaba de ella. «He estado sintiendo cada vez más que me he perdido», confesó. «Me enfoco tanto en lo que esperaba de mí en nuestra relación que me olvidé de ser sincera con nosotros dos. He sentido cosas por otra persona y me pregunto si alguna vez volveremos a ser lo que fuimos». Las palabras le atravesaron como flechas filosas. La traición estaba aquí, a plena vista, y cada vez más se convertía en un desafío que lo forzaba a confrontar cuáles eran realmente sus límites. En lugar de dejarse ahogar por el dolor, Manuel recordó las enseñanzas de sus mentorías. Las crisis son oportunidades disfrazadas. Esa perspectiva le permitió tomar un respiro profundo y enfocar sus pensamientos. «Está bien, Laura», respondió, intentando mantener la calma. «Esto es doloroso, pero me has dado algo invaluable: la verdad». En ese instante, la verdad fue como una brújula en medio de una tormenta. Era el primer paso hacia el autodescubrimiento que Manuel necesitaba para sanar, no solo la relación, sino también su propio sentido de identidad. Con cada palabra de Laura, Manuel empezó a cristalizar sus propios deseos. Quería una relación donde ambos pudieran crecer, no una donde uno se viera atrapado por las expectativas del otro. Se dio cuenta de que aceptar la verdad de Laura no solo significaba aceptar sus errores, sino también permitirle el espacio para ser quien realmente era. La conversación dio giros inesperados, convirtiéndose en un diálogo constructivo.
Manuel comenzó a compartir sus propias esperanzas y temores, dándose cuenta de abrirse significaba presentar una versión más auténtica de sí mismo. Cada revelación era un paso firme en la dirección de reconstruir lo que una vez habían construido juntos. Sin embargo, aún en medio de este proceso de acercamiento, una inquietante pregunta seguía persiguiéndolo. ¿Podría realmente dejar atrás lo sucedido y avanzar? La incertidumbre se cernía sobre él como una sombra, una fuerza que quería hacerle dudar de su capacidad para perdonar y sanar. Mientras la conversación se profundizaba, Manuel sintió que una parte de él se transformaba. Sus inseguridades comenzaban a dar paso a un nuevo sentido de determinación. No tengo todas las respuestas, confesó, pero estoy aquí, dispuesto a enfrentar lo que venga. Esto necesita ser un proceso mutuo. Laura asintió, un rayo de esperanza iluminando su rostro. Pero cuando Manuel pensó que estaban alcanzando un punto de resolución, Laura hizo una pausa, tomó aliento y se preparó para compartir algo más. Manuel sintió su corazón acelerarse, una mezcla de expectación y miedo. «Hay algo más que debo decirte», susurró Laura con un tono grave. Aquellas palabras fueron un nuevo golpe. Manuel se dio cuenta de que el cambio que tanto anhelaba en su vida se acercaba un poco más, pero el camino estaba lejos de ser seguro. Si lo que Laura estaba a punto de confesarle era lo que temía, su mundo podría volverse a tambalear. ¿Sería esta la oportunidad de hacer frente a la verdad de una vez por todas? ¿O simplemente abriría una herida aún mayor? La tensión que había estado construyendo entre ellos estaba a punto de intensificarse, y Manuel se preparó para enfrentar lo que nunca había imaginado confrontar. Todo estaba en juego. Manuel sintió como cada fibra de su ser se tensaba ante las palabras que Laura estaba a punto de pronunciar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y su mente repasara una y otra vez cómo había llegado a este punto crítico. Se obligó a centrarse, a no dejarse llevar por el torbellino de emociones que amenazaban con desbordarlo. En ese instante, se dio cuenta de que todo su proceso de autodescubrimiento había sido un viaje hacia esta intersección, este dilema que podría cambiar el rumbo de su vida. «Cuando estabas en el trabajo», comenzó Laura, su voz un hilo tembloroso, «me vi atrapada en una relación con alguien más. No fue algo planeado, pero las cosas entre nosotros se habían vuelto tan complicadas que busqué consuelo donde no debía». Manuel sintió que la declaración lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. El engaño, esa sombra que había acechado sus pensamientos, ahora era una realidad indiscutible. Pero en lugar de rabia, lo que emergió en su interior fue una profunda tristeza, la pérdida de una visión idealizada de su relación. La incertidumbre antes experimentada dio paso a la claridad de una nueva realidad. Este momento debía ser el catalizador para su evolución personal. No podía permitir que esta revelación fuera solo una herida abierta. Debía convertirse en una oportunidad para aprender y crecer. Contenerse ya no era una opción, y en cambio se concentró en la respiración, permitiendo que cada inhalación lo acercara a un estado mental más sólido. «Laura, esto es devastador», dijo, controlando su voz para que no temblara. «Pero tengo que entender por qué. ¿Qué pasó realmente entre nosotros para que llegáramos hasta aquí?» Las palabras salieron de su boca como un mantra. Necesitaba respuestas, no solo para su paz mental, sino también para poder tomar decisiones informadas sobre su futuro. Laura miró hacia abajo, y Manuel observó cómo se debatía entre la culpa y la sinceridad. Lo que ocultaba podía ser igual de revelador que lo que ya había compartido. La empatía hacia su dolor se introdujo en su corazón. Ella también estaba sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Mientras Laura se abría, Manuel recordó su propia vulnerabilidad. Esa oscuridad que había intentado evitar en su interior, ese miedo a ser dejado de lado, ahora se enfrentaba a la luz. Había estado tan concentrado en la idea de salvar la relación que había descuidado su propia voz y sentimientos.
Quizás esta era la oportunidad de redefinir no solo lo que era como pareja, sino también lo que significaba para él mismo. Si ambos estamos dispuestos a aprender de esto, podríamos salir más fuertes, ofreció Manuel, sintiendo que cada palabra lo liberaba un poco más de la carga emocional. No sé si puedo perdonarte de inmediato, pero estoy dispuesto a intentarlo, siempre y cuando tú también estés dispuesta a enfrentar las consecuencias de tus actos. Laura lo miró con incredulidad. ¿Estás seguro? ¿Realmente quieres seguir adelante con esto? Los ojos de Manuel ardían con determinación. Debemos ser honestos con nosotros mismos. He llegado a darme cuenta de que no se trata solo de reconstruir, sino de reimaginar lo que queremos ser. Tal vez esta sea la oportunidad de crear algo auténtico entre nosotros, un amor que incluya todas las imperfecciones. Pero eso requiere reinventarnos, dejar atrás el pasado y construir un futuro donde ambos podamos ser verdaderamente nosotros mismos. El aire en la habitación cambió. Había un nuevo ritmo, una combinación de ansiedad y esperanza. Manuel sentía que su corazón se expandía, tomando el timón de la situación. Estaba a punto de dar su primer paso fuera de la sombra de la traición. La posibilidad de supervivencia coexistía con la incertidumbre. A medida que la conversación avanzaba, su mente trabajaba en la próxima etapa de su viaje. En ese momento, comprendió que el crecimiento personal no solo reside en la aceptación de los errores ajenos, sino en la disposición de enfrentarse a los propios demonios internos. Se prometió a sí mismo que esta crisis sería su aliado en el desarrollo de su identidad. Sin embargo, mientras hablaban, un pensamiento inquietante surgió en su mente. ¿Podría haber más secretos ocultos? ¿Cosas que Laura no había compartido? La idea lo atormentaba, generando una oscura preocupación en el fondo de su ser. ¿Cuánto más podría soportar esta relación y qué otras revelaciones estaban a punto de surgir? El camino hacia la sanación se estaba comenzando a desdibujar, y Manuel sabía que necesitaría mucho más que voluntad para navegar por la tormenta que se avecinaba. Estaba a punto de abrir una puerta que tenía el potencial de cambiar no solo su relación, sino su propia visión de sí mismo. Pero la pregunta que lo consumía era clara. ¿Cuál sería el costo de esa revelación? Manuel se vio atrapado en sus pensamientos, mientras Laura lo miraba con incertidumbre. El salón, antes acogedor, parecía haberse convertido en un campo de batalla emocional. Su mente formulaba preguntas que lo empujaban al borde. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar lo que había entre ellos? La lluvia comenzaba a golpear la ventana con fuerza, como si el universo también estuviera arremetiendo en su contra, generando un ambiente eléctrico que intensificaba cada latido de su corazón. De pronto, algo en su interior hizo clic. Recordó las veces que se había dejado influenciar, minimizando sus propios deseos y necesidades para adaptarse a lo que creía era lo esperado. Se sintió abrumado por la certeza de que había permitido que su esencia se desvaneciera en el proceso. ¿Qué uso tenía seguir negando sus propios sentimientos? Esa noche, en lugar de aferrarse a la imagen de la pareja perfecta, se encontró deseando algo más auténtico. Laura, comenzó, el peso de su decisión haciendo sonar su voz más grave. No puedo aferrarme a un ideal que ya no existe. Esto no se trata solo de mí o de ti. Es sobre qué clase de relación queremos construir, si es que decidimos hacerlo. Sintió el eco de sus propias palabras, resonando en la habitación y retumbando en su mente. Era aterrador, pero liberador al mismo tiempo. Laura lo miró con los ojos empañados en lágrimas. Él sintió simpatía, pero no podía dejar que el sentimiento lo detuviera. Tenía que proteger su propia voz. Es evidente que hemos fallado, pero quiero que ambas partes sean escuchadas. Necesito saber tu verdad, cada detalle, aunque duela. Al pedir esto, Manuel hizo una profunda introspección. Se dio cuenta de que no solo requería respuestas, necesitaba crear un espacio en el que la verdad, por dura que fuera, pudiera ser abordada sin miedo a las consecuencias.
El acto de estar presente en esa conversación era un desafío a su propia vulnerabilidad, pero también una declaración de su deseo de recuperar el control sobre su vida. Tomó un respiro profundo y se concentró en sus emociones. Decidió que no iba a permitir que el miedo lo gobernara. Te invito a ser abierta conmigo. No podemos seguir adelante si la base de nuestra relación son secretos. Lo que estamos haciendo ahora es un acto de radical honestidad. Imaginar que tenemos todo el camino por recorrer puede asustar, pero me resulta más aterrador quedarme atrapado en algo que no soy. Laura pareció meditar sobre sus palabras. Pudo ver que la desesperación en su rostro se transformaba lentamente, enfrentando lo que realmente había hecho. Manuel se dio cuenta de que el acto de exponer su propia vulnerabilidad lo equipaba con el poder que necesitaba para afrontar la situación. Después de un largo silencio, Laura tomó la iniciativa. Hay más en mí que apenas he comenzado a comprender. Ella pausó, buscando la forma correcta de articular lo inevitable. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más es, Laura? Quiero que seas honesta. Estaba dispuesto a enfrentarse a la verdad, sin importar cuán difícil resultara. La fuerza que había hallado en sí mismo durante ese momento de crisis se sentía palpable. Sin embargo, a medida que la tensión se acumulaba, también crecía en él un miedo a lo desconocido. Sabía que lo que Laura revelara podría cambiar su vida de manera irreversible. ¿Cuántas verdades más ocultaría el laberinto de su relación? Mientras ella comenzaba a hablar, algo dentro de Manuel empezó a moverse. El camino hacia la autenticidad prometía ser doloroso, pero también iluminador. A partir de esa noche, tomaría las riendas de su vida y se aventuraría hacia nuevas fortalezas. Pero, ¿sería capaz de manejar la tormenta que había sido desatada? ¿Y cómo afectaría esto su reconstrucción emocional? La verdad inminente se dibujaba en el horizonte, y sin embargo, el deseo de enfrentarla lo llenaba de una inquietante mezcla de esperanza y temor. Manuel no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza mientras Laura abría la boca para hablar. A medida que las palabras brotaban, sentía como cada sílaba era un eco de sus propios temores y secretos aún más profundos. La atmósfera cargada en el salón se llenó de una tensión palpable, un entrelazado de incertidumbre y necesidad de verdad. «Lo que voy a decir cambiará todo», comenzó ella, su voz temblorosa pero decidida. «He estado sintiendo que he vivido una vida a medias y una parte de mí ha buscado respuestas en otros lugares». Manuel sintió que su estómago se encogía. Cada revelación era una estocada y al mismo tiempo una oportunidad de confrontar su propia desdicha. A medida que Laura continuaba, un torbellino de emociones ardía dentro de él. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo en un estado de aceptación pasiva. Había permitido que su relación se blindara en malentendidos y emociones no expresadas. La lucha interna se avivó como un fuego que exigía ser atendido. Debía comenzar a escuchar sus propios deseos antes de intentar solventar los desenfrenos de su pareja. Cuando Laura terminó de hablar, el silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel sentía que cada pregunta que había hecho en su mente en los últimos tiempos estaba finalmente encontrando respuestas, aunque no las que había esperado. «Lo comprendo», dijo finalmente, su voz temblando lentamente en ascenso sobre el ruido ensordecedor del dolor emocional. «Pero, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo podemos construir algo sólido a partir de esto?» Con cada palabra se sentía más seguro de que debía probar su propio crecimiento personal. La angustia de la noche no podía ser en vano. La revelación de Laura no era solo una traición, era también un reflejo de lo que él había permitido florecer. La falta de comunicación y la disolución de la intimidad. Era el momento de dejar atrás la vulnerabilidad que lo había mantenido en su zona de confort geriátrico. Tenía que hacer un cambio radical y decidir qué camino quería seguir. «Quiero que sepas que, aunque estoy herido y enojado, hay parte de mí que está dispuesto a perdonar.
pero solo si ambos nos esforcemos por ser honestos, por buscar la verdad y reconocer nuestras propias fallas. Las palabras fluían con poder, convirtiendo la sufrimiento en una hoja afilada que le permitía cortar aquellas ataduras emocionales. Laura lo miró, sus ojos mostrando una mezcla de asombro y reconocimiento ante su renovada fortaleza. Ese instante antes de que ella respondiera se sentía crucial. Aún existía la posibilidad de que todo lo que mantenía en pie se desmoronara. Sin embargo, Manuel sintió que tomar la iniciativa de ser honesto consigo mismo era un paso invaluable. Uno que le abriría puertas, incluso si las palabras de Laura desnudaban la cruda realidad. «Si deseas sanar, debemos actuar», continuó él, sintiendo un remolino de convicción construir dentro de sí. «No más secretismos, necesitamos enfrentar lo que está roto, y ¿sabes qué? Estoy listo para hacerlo». Esa decisión era vital para jugarse su vida, su identidad y quizás su futuro con Laura. Tenía que atreverse a transformar su pasado en una lección de crecimiento. Mientras se sumergían en la conversación, la lluvia cesó, dejando un silencio inquietante, como si el mundo alrededor esperara su siguiente movimiento. La oscuridad de la noche ya no parecía tan amenazante. Tal vez, en este contexto, se acercaban a la luz que habían perdido. Pero a medida que exploraban sus emociones, Manuel no pudo reprimir las preguntas que comenzaban a aflorar. ¿Eran realmente capaces de reconstruir lo que se había roto? ¿Y si, al enfrentar la verdad, descubrían que algunos lazos eran irremediablemente frágiles? El camino por delante prometía ser más complicado de lo que jamás habían imaginado, pero en el fondo, en su vulnerabilidad, surge el eco latente de una necesidad profunda, el deseo de un futuro donde ambos pudieran encontrarse sin máscaras o perderse del todo. Manuel respiró hondo, su corazón aún latiendo al compás de la conversación que había desatado una tormenta emocional. Las palabras de Laura se desvanecían en su mente, tomando forma y sustancia, mientras él se enfrentaba a un espejo de sus propios miedos. Si bien había tomado la decisión de ser honesto y abrirse al dolor, había una voz interior que susurraba que estaba lejos de estar listo para lo que vendría. Al salir del silencio, el primer impulso de Manuel fue centrarse en la acción. Había oído sobre el poder de la comunicación, sobre cómo la vulnerabilidad puede ser un puente hacia la reconciliación. Sin embargo, también sabía que no solo se trataba de escuchar lo que Laura tenía que decir. Tenía que ser proactivo, explorar su propia autoestima herida y las inseguridades que habían creado la distancia emocional entre ellos. «Quizás deberíamos considerar ver a un terapeuta», sugirió, intentando sonar tan seguro como le fuera posible. La idea de buscar ayuda externa lo aterraba, pero no podía seguir ignorando el hecho de que se encontraban en un punto crítico. Necesitaba herramientas que les apoyaran, que no solo les permitieran recuperar lo perdido, sino también construir algo mejor desde los escombros. Laura pareció titubear, como si la sugestión atravesara su mente con dudas. «Eso, no sé, Manuel. No estoy segura de que la terapia sea para mí». Su respuesta lo chocó. La expectativa de que ambos estuvieran en la misma sintonía chocaba con la realidad de su resistencia al cambio. Allí estaba él, listo para enfrentar su verdad, y ella retrocediendo al refugio del silencio. Manuel sintió cómo una punzada de frustración se abría paso en su pecho. ¿Cómo podría estimular un cambio positivo si su pareja se negaba a ser parte del proceso? Pero esa frustración lo obligó a reflexionar más profundamente sobre su papel en la relación. Claro, podía pedirle a Laura que tomara la iniciativa, pero solo él era responsable de su propia transformación. «Entiendo tus dudas, pero yo necesito trabajar en mí, necesito aprender a comunicarme mejor, a reconocer mis errores», respondió él, su voz firme pero suave. Estaba decidido a no permitir que la apatía o el miedo interfirieran en su búsqueda de claridad emocional. Precisaba que su crecimiento personal fuera evidente no solo para él, sino también para Laura.
Con cada replanteo, Manuel empezó a sentir que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Tenía habilidades que antes había despreciado. Su pasión por el arte de la comunicación podría ser un recurso valioso. Reflexionó sobre su experiencia profesional en ventas, donde había aprendido técnicas de persuasión y empatía. ¿Por qué no aplicaba esos aprendizajes en su vida personal? Era el momento de utilizar su formación para la verdad emocional. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que este era un viaje que requeriría vulnerabilidad doble. Tenía que ser receptivo a las emociones de Laura, al mismo tiempo que se concentraba en autoexplorarse. Podemos discutir lo que sentimos y cómo nos lastiman nuestras decisiones, pero también debemos poner en práctica lo que aprendemos. No podemos quedarnos solo en palabras, propuso Manuel, reconociendo que este viaje no era solo acerca de reconstruir su relación, sino también de redescubrirse a sí mismo. La decisión de ser proactivo no llegaba sin dudas. Cada paso hacia la honestidad e introspección fue acompañado del eco de las inseguridades que lo habían atormentado durante años. Manuel sabía que en caso de fallar nuevamente, la desilusión podría agravar el dolor. Sin embargo, la urgencia de su transformación personal lo empujaba hacia adelante. Al finalizar la noche, Manuel sintió que había dado un paso firme hacia la posibilidad de sanar. Sin embargo, lo que no sabía era que excelentes momentos de autoexploración serían interrumpidos por una bomba aún más sorprendente. En el fondo, la verdad sobre su vida juntos aún no había salido completamente a la luz, y esa revelación estaba al alcance. Las sombras de la noche parecían esconder mucho más, y Manuel no podía quitarse la sensación de que lo peor aún estaba por venir. Manuel sintió una profunda transformación surgiendo desde dentro, como si los pedazos de su vida empezaban a encajar en una imagen más clara y definida. Había escuchado las verdades difíciles de Laura, y aunque el dolor había marcado sus palabras, el acto de honestidad ahora se sentía como un punto de partida, no un final. Los últimos días, su enfoque no solo se había centrado en Laura, sino también en redescubrirse a sí mismo. Finalmente comprendió que la sanación de su relación demandaba primero su propia sanación. Con determinación, comenzó a asistir a terapia individual. Cada sesión lo acercaba a sus propios miedos, sus inseguridades, y lo despojaba de la pesada carga de la traición. Manuel empezó a explorar sus sueños olvidados. Su pasión por el arte y la comunicación resurgió, lo que le permitió volver a escribir y conectarse con un grupo de teatro local. El escenario se convirtió en su refugio. Expresarse a través de la actuación le enseñó a canalizar sus emociones en lugar de reprimirlas. Todos los fines de semana, Laura lo acompañaba a sus ensayos. Al ver cómo se entregaba a cada interpretación, se dio cuenta de que la energía de él también la empoderaba. La honestidad que habían empezado a construir se transformó en un diálogo abierto, en un intercambio de emociones que fortalecía su vínculo. La confianza creció rápidamente, y los dos descubrieron que podían hablar de cualquier tema sin temor a la reacción del otro. Se convirtió en un juego de honestidad, se retaban y apoyaban mutuamente en sus respectivas jornadas de crecimiento. Poco a poco, la conexión entre ellos se renovó. Ya no eran solo una pareja lidiando con una traición, sino dos individuos en el camino hacia la superación personal. A medida que Manuel se fortalecía, Laura también lo hacía. Su trabajo como comunicadora en el grupo de mujeres del barrio floreció aún más. Las sesiones se llenaban de poder y autenticidad, y las historias que compartía resonaban con los anhelos de muchas otras. A finales de primavera, en el mismo entorno en el que Manuel había experimentado inicialmente su dolor, se encontró en el escenario, frente a una pequeña audiencia. Iba a presentar una obra donde un personaje navegaba el camino del perdón y la redención. Con cada línea sintió la presión de su pasado ceder. Cuando terminó su actuación, el aplauso resonó en sus oídos como el canto de una victoria personal. Había conquistado sus demonios y, lo más importante, había dejado atrás el miedo.
Desde el fondo de su corazón, finalmente comprendió que el camino hacia el perdón requería de su propia transformación, de su voluntad para soltar el pasado, no solo el de Laura, sino el de él. Al final de la noche, cuando se reunió de nuevo con Laura, la miró a los ojos y sintió una conexión auténtica. «Te quiero», dijo, con una sinceridad que le erizó la piel. «Confío en que podamos construir un futuro juntos, un futuro donde ambos seamos nuestra mejor versión». Laura, visiblemente emocionada, tomó sus manos. «Yo también. Hemos recorrido un largo camino y nuestro trabajo juntos está dando frutos». Los dos compartieron un abrazo prolongado, sintiendo que habían superado la tormenta. Habían transformado el dolor en crecimiento, y eso era el verdadero triunfo. Manuel se sintió pleno. No solo había logrado sanear una herida profunda en su relación, sino que había crecido profesionalmente al reconectar con sus pasiones. La confianza y competencia que había cultivado en el escenario finalmente lo habían hecho entender que no solo había sobrevivido a la crisis, sino que había demostrado ser capaz de levantarse y florecer, sin importar los desafíos. Así, el ciclo de su vida ahora giraba hacia la abundancia. Aquel hogar, que había sido marcado por la desconfianza, ahora emanaba amor, respeto y comprensión. Manuel había logrado no solo reconstruir lo que se había perdido, sino establecer una base sólida, donde la honestidad y el crecimiento mutuo florecían. Esta fue su victoria personal, una transformación que nunca hubiera imaginado. Un viaje de autodescubrimiento que lo dejó con una confianza sólida, un sentido de competencia reconocida y la certeza de que el amor real es el que permite el crecimiento individual y compartido. Ahora, querido amigo, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final impactante, porque tu voz es importante. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartirlo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal con estas acciones. Vamos a inspirar al mundo juntos.